El RaidMax X8 es un elegante gabinete abierto hecho de aleación de aluminio, metal y vidrio templado en ambos costados. Soporta enfriamiento personalizado por agua, pero primero vamos a escuchar la intro. Con un estilo en plateado y negro, este elegante gabinete nos abre un amplio espacio en su interior para montar nuestros componentes. Soporta tarjetas madres ATX, tiene 7 bahías de expansión y únicamente tiene espacios para abanicos arriba, donde se puede posicionar un radiador grueso de hasta 300 milímetros gracias a la forma de la parte superior. Enfrente cuenta con un panel muy básico que incluye 2 puertos 3.0, entrada y salida de audio y botones de encendido y reset. Me alegra no ver un USB 2.0, ya que la conexión de la tarjeta madre puede ser utilizada para otro componente, como por ejemplo un administrador para las luces RGB. En el costado de la tarjeta madre puedes posicionar 3 discos de 2.5 o 3 de 3.5, aunque estoy seguro de que puedes posicionar los 3 atrás y otros 3 adelante. Al frente tiene las ranuras para colocar un reservorio en caso de que lo tuyo sea el enfriamiento líquido, pero si por otra parte lo que te gusta es el aire, puedes colocar un disipador sobre el procesador que no pase los 15 centímetros. Y ya que estamos poniendo límites, no admite tarjetas de video de más de 400 milímetros, aunque probablemente ni vos ni yo tengamos alguna de esas. En la parte más baja se posiciona la fuente de poder, la cual se atornilla utilizando solamente 2 de sus 4 puntos, lo cual me parece extraño, pero supongo que debería de funcionar. Esta descansa sobre 2 colchoncitos que son iguales a los mismos que tiene por patas. Así que pues puedes estar seguro de que al menos tu escritorio no se va a rayar. Y podemos hablar del elefante en el cuarto. ¿Qué es este color? Rosado claro, salmón, no sé. RaidMax, al menos podrías ponerte consistente con tu esquema de colores, ¿no? O sea, ¿por qué no lo dejaste plateado como el resto? Pero tranquilo, si no te gusta lo puedes siempre pintar. Yo lo tiraría de blanco. El vidrio templado es un tanto oscuro, lo cual ayuda a ocultar los cables que queden visibles, o sea, todos. No, pero en serio, se agradece que RaidMax incluya cables cubiertos que se ven muy estéticos y no es para menos. Con este case tienes que considerar comprar cables cubiertos para tu fuente de poder, ya que estos se van a ver hasta por atrás. La administración de cables es algo en lo que tendrás que pasar un buen tiempo porque todos los ojos están allí. Otro dato a considerar es el polvo. Al ser un gabinete abierto, el polvo va a ser algo con lo que vas a tener que lidiar al menos una vez a la semana si se quiere que esté linda y presentable para tus amigos. Resumiendo entonces, si me preguntaban a mí por la marca RaidMax, yo me recuerdo de aquellos cajones con terminaciones muy económicas y un aspecto antiguo. Cuando el X8 tocó mi puerta, yo pensé que era solamente un case de forma diferente, pero con los mismos materiales baratos. Vaya fue mi sorpresa al ver que el esqueleto era muy estable, con buenos materiales y a la vez liviano. La terminación de los cables es muy buena, el panel frontal dio justo en el punto y pues las patas hacen que no tenga que preocuparme por mi escritorio. Así que la fe en esta marca está renovada. También no pude evitar pensar que este se parece mucho a un competidor directo como es el Cougar Conquest. Habrá que ver si Cougar se anima a enviarnos un case y veremos si las terminaciones y los materiales son los mismos. Si te gustó el video, deja esa manita arriba, suscríbete si es que aún no lo has hecho y mira este otro video que tal vez te pueda interesar. Yo soy Yanka y nos vemos en la próxima.